Hola y bienvenidos a esta clase donde vamos a aprender a formular los óxidos. Entonces, los óxidos van a ser combinaciones de oxígeno que va a tener dos cargas negativas con otros elementos químicos. Para formular, la regla clave que nosotros vamos a emplear es que en un compuesto neutro la suma de cargas o valencias de los distintos elementos que lo forman debe ser cero. Entonces, cuando yo oigo la palabra óxido, pues eso implica que el oxígeno va a tener dos cargas negativas. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Yo aquí voy a poner unos elementos cargados positivamente, que esos los elijo yo de forma arbitraria, y los voy a combinar con oxígeno para dar los óxidos. Entonces, si combino el sodio con oxígeno, tengo que ver que el sodio está en el grupo primero y tiene valencia 1. Para eso tenemos la tabla y vamos viendo cuáles son las valencias de los elementos. Entonces, si al sodio, que tiene valencia y carga 1, lo combino con el oxígeno para que sumen 0, como este es más 1 y este es menos 2, tendré que colocar aquí dos sodios. Entonces, dos cargas positivas más dos cargas negativas dan 0 y el óxido de sodio será Na2O, que tenéis aquí. Bien, vamos a hacer lo mismo con el calcio. El calcio lo tengo que buscar en la tabla y voy a ver que está en el grupo segundo o columna segunda. Entonces tiene valencia más 2. Entonces, si lo combino con el oxígeno, el calcio va a tener valencia más 2, el oxígeno va a tener valencia menos 2, más 2 menos 2 ya me dan 0, entonces con un calcio y un oxígeno pues ya formo el óxido y se llamará óxido de calcio. Vamos con el aluminio. Si busco el aluminio en la tabla voy a ver que está debajo del boro en el grupo 13, que va a ser valencia 3. Entonces aquí comienzan algunas dificultades. Entonces, ¿qué ocurre? Que el aluminio, que tiene más 3 y el oxígeno tiene menos 2, pues no coinciden sus valencias. No coinciden sus cargas para que sumen 0. Entonces tengo que hacer un truco, que es coger dos aluminios, con lo cual 2 por más 3 me va a dar más 6, una carga de más 6, y cojo 3 oxígenos. Entonces 3 oxígenos, cada oxígeno es menos 2, me va a dar una carga de menos 6. Más 6 menos 6 va a ser 0. Lo podemos hacer dibujando, por ejemplo, los aluminios, pues los dibujamos así, que tienen 3 cargas positivas. Aquí coloco otro aluminio, tiene 3 cargas positivas. En total tienen 6 cargas positivas. Para que eso se compense con oxígenos que tienen carga negativa, claro, cada oxígeno solo tiene 2 cargas negativas. Entonces, para tener 6 cargas negativas, tengo que poner 3 oxígenos y 2 aluminios. Y se llama óxido de aluminio. Entonces, cuando los elementos solo tienen una valencia, se nombra primero la parte negativa y a continuación simplemente se nombra la parte positiva del compuesto. Y en este caso la parte negativa va a ser siempre el óxido. Entonces será óxido de sodio, óxido de calcio, óxido de aluminio. Y esa es la norma general para nombrar. Primero el ion negativo y luego el ion o la parte positiva del compuesto. Bien, vamos a continuar con otros ejemplos. Y aquí hemos hecho ya las valencias 1, 2 y 3. Entonces vamos a continuar pues con todas hasta la valencia más alta, que es la 7, y así tenemos ejemplos de todos. Entonces vamos a empezar con el plomo. Voy a darle para aquí, bueno, lo voy a dejar ya así. Vamos a comenzar con el plomo, y el plomo tiene valencia 4 y valencia 2. Entonces cogemos plomo 4 y el oxígeno tiene 2 cargas negativas. Entonces, para que sumen 0, pues tengo que coger 2 oxígenos, porque 2 por menos 2, menos 4, más 4, 0. Entonces la fórmula será PbO2. Y si cojo plomo 2, más 2 menos 2 dan 0, pues cojo un oxígeno y un plomo y ya está.
ya aquí la suma de cargas más 2 menos 2 ya es 0. Fijaros que el PbO es lo mismo que el CaO, más 2 menos 2, 0. O sea, los elementos que tengan la misma valencia se van a formular igual. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos un problema. Y el problema es que el plomo tiene dos valencias y entonces a la hora de nombrar tendremos que decir con qué valencia del plomo estamos trabajando. Entonces, para eso hay tres métodos. El método de estoques, el método sistemático y el método tradicional. Bueno, tenéis vídeos en el canal donde explico esos métodos, pero con el paso de los años, a mí la experiencia me dice que lo mejor es hacer ejemplos, verlos sobre ejemplos, pillarle el truco. Esto es nombrar, entonces ya veis, es como aprender un lenguaje extranjero. Entonces, sobre todo la práctica y el uso de ejemplos es lo que nos va a ayudar a conseguir la maestría. Entonces, si aquí tenemos la primera forma, es decir, la valencia entre paréntesis con números romanos. Entonces, si lo que estamos usando es plomo 4, pondremos óxido de plomo 4. La segunda manera es con unos prefijos indicar el número de átomos de cada elemento que hay en el compuesto. Entonces, aquí pondré dióxido de plomo porque son dos oxígenos y un plomo. Entonces, dióxido, dos óxidos, dos oxígenos, dióxido de plomo, la segunda manera de nombrar. Y la tercera manera, que es un poco la más complicada y cada vez se usa menos, no sé ya por qué la seguimos explicando, pero bueno, pues porque la tengáis como recuerdo, pues a la valencia grande se le pone el sufijo ico y a la valencia pequeña el oso. Esta es la nomenclatura tradicional. Esta es la de estoques y la del medio es la sistemática. Entonces, en la nomenclatura tradicional, la valencia grande acaba en ico y la pequeña en oso. Y se pone, ojo, la raíz latina del elemento. Entonces es óxido plúmbico, no es óxido plómico, sino plúmbico porque plumbum es el elemento en latín. Entonces, óxido plúmbico. Para el plomo 2, ya vimos que más 2 menos 2 dan 0. Entonces cojo un plomo y un oxígeno, ya está. Entonces, será óxido de plomo 2, a mí esta primera es la que más me gusta para nombrar, monóxido de plomo, porque hay un mono es uno, religión monoteísta, entonces mono es uno, entonces monóxido de plomo. Entonces aquí aprendemos otra norma. ¿Por qué no le ponemos mono al plomo si también tenemos uno? Porque el mono solo se pone la primera vez, no se repite porque suena mal. Entonces no es monóxido de monoplomo, es monóxido de plomo. El elemento que no sea óxido no lleva el prefijo cuando se trata de uno, ¿vale? No se pone mono dos veces. Y la pequeña, como es la 2 del plomo, pues será óxido plumboso. El que los elementos tengan más de una valencia, pues es como si hubiese dos tipos de plomo. Uno se combina con más 4 y otro se combina con más 2. Entonces tenemos que decir cuál de los dos es. Cuando el elemento solo tiene una valencia, como es este caso, ya no se usan las otras tres nomenclaturas porque el sodio solo puede tener valencia 1. Con lo cual, al tener nada más que valencia 1, pues ya no tengo que usar las otras nomenclaturas. Voy a hacer esto más grande para que lo podáis ver, ¿vale? Entonces el sodio, ya digo óxido de sodio, como solo tiene valencia 1, ya no tengo que decir de sodio 1, estaría mal puesto. Lo mismo con el calcio. El calcio solo tiene valencia 2, entonces me basta con poner óxido de calcio. Entonces los elementos que solo tienen una valencia se nombran de esta manera. Lo que tenemos aquí es únicamente para aquellos elementos que tienen más de una valencia, porque entonces tenemos que decir cuál de las valencias estamos usando. Bien, vamos a continuar. Y el siguiente elemento que vamos a hacer es, bueno, no voy a coger el siguiente, que sale de abajo, voy a coger ya aquí el antimonio. Entonces, en el antimonio tiene valencia impar. Entonces, lo de siempre, para que sumen 0, si yo cojo 2 de antimonio, tendré 10 cargas positivas, porque 2 por 5 son 10, y entonces para tener 10 negativas tengo que coger 5 de oxígeno más 10 menos 10 es 0 y me queda SB2O5. A mí me explicaban
que al antimonio se le pone la valencia del oxígeno y al oxígeno se le pone la valencia del antimonio. Entonces es el método de que a veces se dice se intercambian las valencias. Vale, pero el hecho de que se intercambien las valencias no es un truco mágico, es que tienen que sumar 0. Entonces, como tienen que sumar 0, 2 antimonios son más 10 y 5 oxígenos por menos 2 son menos 10 y así suman 0. Entonces, ¿cómo nombraremos óxido de antimonio 5? ¿Vale? La primera forma, óxido de antimonio 5. Pentóxido o pentaóxido, a mí me gusta como toda la vida, pentóxido de diantimonio, 5 óxidos, 2 antimonios, ahí la segunda ya me da los subíndices de la fórmula, la primera me da la valencia del que no es óxido, del antimonio, del metal, y como es la grande, la 5 es la grande del antimonio, pues es óxido antimónico, y la 3, pues que es la pequeña, acaba en oso. Entonces el antimonio 3 pues es igual que antes. Aquí tengo que coger 2 antimonios y 3 oxígenos, SO2 o 3, bueno, puedo hacer 2 por 3 más 6 menos 3 por menos 2 menos 6 da 0, entonces tengo que coger 2 antimonios y 3 oxígenos, entonces esto será óxido de antimonio 3, 3 es trióxido de diantimonio y óxido antimonioso. Bien, vamos a continuar porque quiero hacer un ejemplo de cada y entonces la clase se va a alargar un poco. Entonces, bueno, vosotros podéis ir parando el vídeo, ir haciendo vuestros apuntes y ir haciendo poco a poco porque, a ver, la formulación no es fácil. O sea, no es fácil, entonces requiere trabajo y requiere machacarla y nos olvidamos de los grupos negativos y nos olvidamos de las valencias y hay que estar muy encima pues para tener una formación, o sea, una formulación asentada. Y bueno, este es el primer año, si podéis con esto pues yo ya me voy muy contento. Entonces, azufre más 6, más 4, más 2, si veis las valencias de la tabla, bueno, tendríamos que ir a la tabla. Aquí donde la tenemos, arriba, en las valencias, bueno, pues el azufre está en el grupo del oxígeno, 6, 4, 2, entonces tiene esas valencias. Entonces vamos a ver cómo lo combinamos, los 3 azufres. Pero claro, al tener 3, la valencia en tradicional, la más pequeña, se va a llamar como hipooso, hiposulfuroso, porque además es lo que decimos, es el nombre latino. Entonces vamos allá. El azufre más 6... más el oxígeno con 2 negativas, para que sumen 0, pues tengo que coger 3 oxígenos, porque 3 por 2 o 3 por menos 2 son menos 6, más 6 son 0, entonces me queda SO3, óxido de azufre 6, trióxido de azufre, óxido sulfúrico, porque la más 6 es acabada en ico. El azufre 4, pues entonces aquí, bueno, es la tabla del 2, tengo que coger 2 oxígenos, porque 2 por menos 2 son menos 4, más 4, 0. Entonces me queda SO2. Óxido de azufre 4 será dióxido, porque son 2 oxígenos, dióxido de azufre, o óxido sulfuroso. Entonces, bueno, si tenéis alguna duda, me preguntáis en clase, etc. Y con el azufre 2, pues hay que poner el prefijo hipooso para nombrar. Entonces, con el azufre 2 es lo mismo que con el calcio o que con el plomo 2. Entonces, es una de cada. Un azufre más 2 menos 2 del oxígeno son 0. Óxido de azufre 2. Monóxido de azufre. Recordar que el mono solo se pone al principio, no se pone después. O óxido hiposulfuroso. Y ya para acabar, se está haciendo largo el vídeo, pero así está todo, tenéis con el cloro, ¿vale? El cloro tiene 7, 5, 3 y 1 y así ya vemos un óxido con cada una de todas sus posibles valencias, con lo cual cualquier otro elemento es cambiar el elemento, pues en vez del cloro pues poner otro elemento, o en vez del calcio poner otro elemento, ¿vale? Es cambiar un elemento por otro, porque las cargas funcionan siempre igual,
Venga, vamos, que si no, no acabamos. Entonces, como este es 7, pues para que sean pares y pueda compensar las cargas, cojo 2. Entonces serán 2 por 7, 14. Y entonces tengo que coger 7 oxígenos. 7 por menos 2 menos 14. 14 menos 14, las cargas suman 0. Cl2O7, óxido de cloro 7, heptóxido o heptaóxido de dicloro. Yo, como me enseñaron con heptóxido, pues sigo al heptóxido. Y óxido perclórico, porque cuando tengo 4, la más grande es permasico, la siguiente es sico, oso, hipooso, óxido perclórico. Con el cloro 5, pues otra vez 2 cloros y 5 oxígenos, aquí es más 10, menos 10 serán 0, entonces queda Cl2O5, óxido de cloro 5, pentóxido de dicloro o óxido clórico. Y con el cloro 3, pues entonces aquí tengo que coger 2 de cloro 3 y 3 oxígenos. 2 por más 3 será más 6 menos 6 dará 0. Óxido de cloro 3, trióxido de dicloro o óxido cloroso. Vale, esto, a ver, aquí ya voy más a prisa porque ya he explicado al principio. Entonces vosotros ahora lo que tenéis que hacer es coger estos ejemplos y pensarlos, a escribirlos en la libreta, trabajarlos y bueno, esto pues claro, os puede llevar 2 tardes, pues 1 hora cada tarde hasta que lo tengáis pillado. Entonces aquí para el cloro 1, como este es más 1 y este es menos 2, pues tengo que coger 2 cloros, porque 2 por más 1 es más 2. Y bueno, el 1 no se suele poner, pero se lo ponemos para que lo veáis. Más 1 por menos 2 es menos 2 y eso da 0. Y entonces queda Cl2O. Óxido de cloro 1 es monóxido, porque es un óxido de dicloro. Óxido hipocloroso, porque para el cloro hemos visto que la más pequeña, cuando hay 4, se nombra como hipooso. Entonces, os dejo un ejercicio para que hagáis vosotros en casa, que es formular y nombrar los óxidos de estos elementos con estas cargas. Ya os doy yo las valencias, así os las vais aprendiendo. A mí me gusta iros dando las valencias para que las escribáis. Al escribir las reacciones, que hay que escribir las reacciones, hay que escribir la valencia y entonces ya os vais aprendiendo las valencias de los elementos. Es la manera de aprenderlas. Entonces, carbono más 4 más 2, tenéis que hacer 2. Con el hierro también tenéis que hacer 2. Con el cobre otros 2 y luego plata, acordaros, cobre 1 y 2, plata 1, zinc 2. Estos solo tienen una valencia. Al solo tener una valencia, acordaos del comienzo del vídeo, solo se le pondrá un nombre. Entonces vamos para el final, rápido, para ver aquí. Y aquí tenéis los ejercicios, pues para que hagáis en casa. Venga, a trabajar y aprender mucho la formulación.